Pokémon es una saga enorme, conocida por todo el mundo, con fans alrededor de este. Pero, ¿cómo surgió? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Será Vaporeon en términos de reproducción compatible? ¡No! Muy buenas, entidades existentes fans de Pokémon. Yo soy Silver, el cerebro documentalista favorito de nadie. Y hoy vengo a hablaros de... El origen de Pokémon se remonta por allá a los años 70, cuando en Machida, Tokio, habitaba el creador, Satoshi Tajiri. En ese entonces era tan solo un niño y su pasatiempo favorito era la caza y recolección de insectos. De hecho, sus amigos y demás niños lo llamaban Doctor Insecto, e incluso consideró ser entomólogo. Durante su adolescencia, Tajiri se fascinó con los juegos arcade, tanto que empezó a faltar a clases frecuentemente. Aún así, logró sacarse el título de la secundaria. Y ahora tú, entidad genérica que está viendo este vídeo, me preguntarás: pero Silver, ¿qué tiene esto que ver con el origen de Pokémon? Y yo te responderé: paciencia, amigo mío, porque ahora viene lo bueno. Y es que llegó un punto en el que a Satoshi no le bastaba con jugar videojuegos. Él quería compartir todas sus experiencias y trucos que había aprendido a otras personas. Así se puso manos a la obra y escribió y fotocopió a mano su propia revista, a la que llamó Game Freak. Esta revista, publicada en 1982, fascinó a cientos de japoneses con la misma pasión por los videojuegos que Satoshi. Tras la publicación de la revista, Ken Sugimori, un joven de la edad de Tajiri y con talento para el dibujo, contactó con este para decirle que su revista le había encantado. Así entablaron una fuerte amistad y ambos se dedicaron a la publicación de la revista, con Satoshi como guionista y escritor y Sugimori como dibujante. Y claro, tú, ente aleatorio, te seguirás preguntando: ¿qué tendrá esto que ver con el origen de Pokémon? Pues bien, lo que voy a contarte a continuación podría resolver tus dudas. La revista Game Freak se fue haciendo cada vez más exitosa, y al igual que Ken Sugimori, más personas contactaron a Tajiri para unirse al equipo redactor de esta revista, lo que ocasionó que el equipo se volviera lo suficientemente grande y experimentado en el tema como para cumplir el sueño de Satoshi: desarrollar sus propios videojuegos. ¿Ves ya por dónde van los tiros? Tajiri tenía en mente un juego que permitiese a los niños de ese entonces vivir la experiencia que él tuvo en su infancia: atrapar y coleccionar distintas criaturas, además de hacerlas combatir entre ellas e intercambiarlas con otros jugadores. Así nació el concepto de Pokémon, que en un principio recibió el nombre de Capsule Monsters. Satoshi pensó que la Game Boy era la consola ideal para desarrollar su juego, ya que contaba con el periférico conocido como el cable Link, que permitía a dos jugadores conectar sus dos Game Boy entre sí y jugar entre ellos a un mismo juego, lo que ahora se conoce como multijugador local, vaya. Pero bueno, en la época de la Game Boy no existía el online ni el multijugador todavía, así que el cable Link era justo lo que Satoshi necesitaba para que los jugadores se conectasen entre sí e intercambiasen e hiciesen combatir a sus Pokémon, que era justo lo que quería. Fue así como Tajiri, tras redactar un poco su idea, la envió a Nintendo. Una idea innovadora, diferente, en la que cualquier empresa se fijaría, que podría hacer historia y dejar huella en el mundo de los videojuegos. Y fue rechazada. Sí, fue rechazada. Esto se debió a que los directivos no comprendían del todo la idea que Tajiri quería transmitir. Y es ahí donde entra uno de nuestros héroes salvadores de esta historia, Shigeru Miyamoto, quien sí entendió el concepto que Tajiri quería transmitir y además quedó fascinado con este, por lo que corrió a hablar con los altos mandos de Nintendo y, tras insistirles un poco, la idea de Capsule Monsters fue finalmente aprobada. Y así dio comienzo el desarrollo del juego, con Satoshi como director,
Ken Sugimori como encargado del diseño gráfico, incluyendo tanto Pokémon como personajes, aunque también contó con la ayuda de Atsuko Nishida, talentosa dibujante que dio vida a Pokémon como Pikachu y Charizard, Junichi Masuda como compositor y Shigeru Miyamoto como principal productor, además de otros 4 programadores y 8 diseñadores. En total, un equipo de 26 personas. La producción del juego duró 5 años, en los que varió bastante. Desde un cambio de nombre, Pokémon ya diseñados que fueron descartados o dejados para futuros juegos de la saga, rediseño de personajes, hasta la historia completa del juego. Profundizando un poco en lo que acabo de decir, la idea inicial era que los Pokémon fueran comprados y vendidos en tiendas, en lugar de ser capturados en estado salvaje y formar un vínculo con ellos. Menos mal que cambiaron de idea, porque vaya, esto sí que es esclavitud animal. Por otro lado, en cuanto a Pokémon descartados, nuestros ya mencionados desarrolladores tenían en mente incluir en el juego 190 criaturas, a menos, 39 más que las que acabaron apareciendo. Si bien algunos de estos Pokémon fueron rediseñados e incluidos en las siguientes entregas, otros no tuvieron tanta suerte y simplemente acabaron muriendo en el olvido. Pobrecitos. Finalmente, en febrero de 1996, se lanzó al mercado japonés Pocket Monsters aka Midori, unos prometedores juegos, con un brillante futuro por delante, que cambiaría la historia de los RPGs y revolucionaría el concepto de los videojuegos, tal y como lo conoce Mii. En su primer mes de lanzamiento no se comieron un torrao. En un principio el juego fracasó muchísimo. Fue ignorado épicamente y despertó el interés de muy pocas personas. Y claro, tú, entidad aleatoria, que sigue viendo este vídeo, te preguntarás, ¿pero cómo pudo Pokémon convertirse en el éxito mundial que es hoy en día? Si de un principio fracasó. Y la respuesta es... ¡este bicho tan feo de aquí! ¡Démosle un aplauso a Mew! Mew, el Pokémon singular de tipo psíquico de la primera generación, fue ideado en un principio como una especie de fuerza mística superior que ni siquiera aparecería en los juegos. Sin embargo, Shigeki Morimoto, uno de los programadores del juego, descubrió que al eliminar el programa de limpieza quedaba un espacio vacío de 300 bytes, que decidió aprovechar incluyendo a Mew. El problema es que quedaba una semana antes de que saliera el juego, por eso lo incluyó deprisa y corriendo y ni siquiera le dio tiempo a programar las MTs que pudiera aprender. De hecho, el que sea el ancestro de todos los Pokémon se les ocurrió a raíz de este error de que podía aprender todas las MT. Inicialmente, Mew no debía aparecer en ninguna partida, ya que no había ningún encuentro programado para él dentro del juego. Claro que eso era lo que debía haber pasado, pero como ya os imaginaréis, no fue lo que pasó. Debido a distintos tipos de bugs y glitches dentro del juego, Mew empezó a aparecer en las partidas de ciertos jugadores, lo que provocó que se corriera el rumor de un Pokémon secreto dentro del juego. Este hecho despertó el interés de muchas personas, que decidieron comprar el juego con la esperanza de encontrar dicho Pokémon misterioso. Esto aumentó la fama de Pocket Monsters exponencialmente, y si bien la mayoría de jugadores nunca lograron encontrar dicho Pokémon misterioso, acabaron cautivados por la historia, el concepto y las criaturas del maravilloso mundo Pokémon. Y fue así como al alcanzar tan solo un año de su salida, se llegó a la cifra de 1 millón de copias vendidas en Japón. Tras ver el éxito que Pocket Monsters rojo y verde habían tenido, Nintendo decidió lanzarlos a Occidente bajo el nombre de Pokémon, y tras reprogramar la versión azul, última versión del juego en ese momento, la cual ofrecía gráficos mejorados junto con nuevos diálogos para los personajes, el juego salió a la luz en Estados Unidos el 30 de septiembre de 1998, y un año después en Europa. Desde ahí el resto es historia: un anime, miles de spin-offs, merchandising de todo tipo, un juego de cartas coleccionables por el cual te cobran 4 pavos por un sobre de 10 cartas... Pero bueno, dejando de lado los abusivos precios de los sobres de cartas de Pokémon, con todo esto ya os he contado toda la historia de cómo surgió, una saga que es muy importante para muchas personas, y que aunque tenga sus bajadas representa la infancia de miles. Y es por eso que he querido resumir y dar a conocer un poco más el relato de los inicios de esta gran franquicia. Si te ha gustado el vídeo, agradecería que dejaras tu like y tu suscripción, que me ayudaría muchísimo. Y sin nada más que decir, me despido hasta la próxima, que espero que sea dentro de poco.